Y estamos ahora con el ingeniero Marco López. Él es delegado de la Junta Política y Regulación Monetaria, máster en Administración, MBA Finanza General, miembro del Observatorio de Política Fiscal, presidente electo del Club Rotario de Guayaquil Sur. Si hay alguna información mal, me la corrige nomás, ingeniero. Director de Regulación Económica de CAPAC, miembro del directorio, gobernador del Banco Central del Ecuador entre el 2005 y el 2008, miembro del Consejo Nacional de Valores del 2005 al 2008, ingeniero comercial, experto en banca y ex miembro del directorio del Banco Central del Ecuador. Usted tiene, ingeniero, una tarea, si mal no estamos informados, porque la verdad es que los temas del Banco Central a nivel de medios se han mantenido en un perfil bastante bajo, ¿no? La tarea es ver si el Banco Central recupera las funciones que perdió, aunque nos gustaría mucho primero, ingeniero, que nos recuerde qué hacía antes el Banco Central y qué es lo que hace ahora. Muy bien, muchísimas gracias, buenos días con todos. La verdad es que con tantos personajes acá me siento intimidado. ¿Te asusta? Me asusto. Pero bueno, vamos a resumir un poco el Banco Central autónomo y el Banco Central no autónomo. Muy bien. En el mundo entero existe este dilema de la autonomía o no autonomía de los bancos centrales. Hasta hoy no se ha podido probar que la no autonomía de un banco central sea la mejor alternativa. Entonces tenemos en Europa, por ejemplo, a pesar de tener una moneda común, por lo menos la zona euro, existe un Banco Central Europeo, pero además de eso existen bancos centrales en cada uno de los países. Si bien es cierto, Panamá, que está dolarizado, no tiene un banco central como tal, pero existe un banco que hace las funciones de banco central. Es decir, se le delegó a un banco privado esa función. Entonces siempre hay bancos centrales. El Salvador está dolarizado y tiene banco central. ¿Cuál es la función básica del Banco Central en dolarización? Es que la liquidez que tiene el Banco Central sea resguardada celosamente. Esa es la función. ¿Por qué? Porque el Banco Central es quien guarda la última reserva que tiene cada una de las instituciones. Y en el caso del sector público, guarda hasta el último centavo que tiene el sector público. Por ejemplo, el Estado no puede tener cuentas corrientes en el sector privado, tiene que tenerla solo en el Banco Central. Consejos provinciales, consejos cantonales, todos los gobiernos autónomos descentralizados no pueden tener dinero sino en el Banco Central. Ya. Inclusive para hacer una inversión, si tuvieran exceso de liquidez, tienen que pedir autorización al Ministerio de Finanzas para poder hacer esa inversión. Ya. Entonces, todo el dinero, el último centavo que pueda tener el Estado está en el Banco Central del Ecuador. Luego, la banca, nosotros depositamos nuestro dinero y por ley se le dice, vea, de los $100 que alguien le deposite, 95 quédese usted y 5 por seguridad, guárdelo en el Banco Central. Ya. Por seguridad, guárdelo en el Banco Central. Aparte de eso, hay otras disposiciones que hace que la banca tenga que necesariamente estar sobreencajada. Entonces, en el Banco Central está esa reserva de la banca, es decir, una reserva de nuestros dineros que están allí por seguridad. ¿Y en qué niveles está en esos momentos esta reserva? Muy bien, ese es el gran problema. Los depósitos, porque el problema no es la reserva. Yo le puedo decir, la reserva está en 3.500. ¿Y qué conclusión podemos sacar de allí? Absolutamente ninguna. O sea, no sabemos si eso es bueno, si eso es malo, con qué lo comparo con el presupuesto, que son 32.000, el 10%, ¿con qué? Bueno, fácil, lo tengo que comparar con la cantidad de depósitos que me dieron, que me encargaron, que yo los cuide celosamente. Y comparándolo con ese punto, ¿a qué conclusión llegamos? En que solamente cubre alrededor del 33%, 33, 34%. De los depósitos de la banca. No. Del Estado. Del Estado en general. De los depósitos que están en el Banco Central. Correcto.
aquí mucho cuidado con el tema. Ya. No estoy hablando de la banca privada. Correcto. La banca sí. privada Eso está en otra cosa. otras condiciones. Eso está, es una banca saludable, es una banca Sí, conservadora, eso sí. tiene sus temas de liquidez solucionados. Eso es otra cosa. Estamos hablando de la plata del Estado. Banco De la plata Central. que, por ejemplo, el municipio de Esmeraldas le dio para que le cuide o para que le guarde el Banco Central del Ecuador. Entonces la pregunta Esa ya no hay. Esa ya no hay. La pregunta que habría en esta conversación es ¿cómo está la liquidez del país en este momento? A ver, la liquidez del país realmente no pasa por el mejor momento, porque el sector público obviamente no tiene el nivel de liquidez que se requiere, Ya. ¿no? Y eso en gran parte generado por este tema del Banco Central. ¿Y por qué le preguntábamos esto en el tema de los niveles en cuanto está esa reserva internacional? Porque entendemos que dentro de los acuerdos que se han logrado entre el Estado ecuatoriano, el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, uno de los condicionamientos que ha puesto el FMI es poder elevar ese nivel de la reserva internacional que se conserva en el Banco Central del Ecuador. Y ha exigido el FMI, corríjame si estoy equivocada, que pueda llegar hasta diciembre de este año a 5.000 millones de dólares, cuando, siendo optimistas, algunos analistas estiman que a lo mejor, con buena suerte, podríamos llegar a 3.500 millones. ¿Usted cree que vamos a lograr ese condicionamiento del FMI para poder seguir avanzando y seguir recibiendo desembolsos, o solamente a los 3.500 millones? Bien, a ver, aquí sí una pequeña aclaración. Sí. Este no es un tema del FMI. ¿Okay? Nosotros nos presentamos al FMI y a todos los organismos internacionales con un plan. Ya. Uno no puede llegar al FMI y a todos los organismos a decir aquí estoy porque he venido. Perfecto. Y aquí ha venido, aquí estoy, avíseme si me quiere y si no me voy. Exacto. y como estoy aquí, deme 10.000 millones. Perfecto. ¿Verdad? Así no se va al Fondo Monetario Internacional. Al Fondo Monetario Internacional y a los organismos internacionales se va con un plan, que es el Plan Prosperidad. Y uno de esos planes es buscar los equilibrios fiscales. Y obviamente 10 años de abuso del Banco Central, 10 años en el que le metieron la mano al Banco Central del Ecuador, en que lo descapitalizaron, utilizaron mal la reserva, es decir, 10 años en los que lograron que el Banco Central transfiera 7.000 millones de nuestra plata, se la transfiera al Estado para pagar sueldos, para pagar salarios. El Estado le debe 7.000. Exacto. Pero una cosa que me Para seguir preocupó, y gastando. para regresar al tema, mire, esto vamos a ponerlo así como más didáctico. 38 de cada 100 dólares es lo que tiene el Banco Central, del que le dieron a guardar. Así es. Entonces aquí hay que recordar a Vladimiro, ¿dónde está la plata? Bueno, esa plata Si se les ocurre a todos los municipios, a todas las gobernaciones, a todas las prefecturas y los ministerios pedir su plata en un día, no puede responder el Banco Así Central. es. Si hoy, ¿Y qué se hizo la plata? si hoy todos los cuentacorrentistas, que Sí. son cuentas corrientes, dijeran, dame la plata, No hay. simplemente el Banco Central entra en cesación de pagos y entraríamos al libro del récord de Guinness por haber metido a un Banco Central en cesación de pagos. ¿Y a qué niveles debemos hacer llegar esa reserva internacional? Que era la pregunta que yo le Lo había lógico hecho. es que más o menos la reserva deba andar por alrededor de un 75-80%. Lo que por equivaldría menos. en- lo que más o equivaldría- menos como a 8.000 millones, Ingeniero. 8.000 Ok, millones de ¿y dólares. vamos a llegar hasta diciembre a ello o no, en el mejor A de ver. los escenarios? No. Miren, lo que se destruye en 10 años en economía no lo podemos reconstruir en 9 meses. Pero seguimos preocupándonos por lo mismo. ¿Qué pasó con el resto de la plata? ¿Quién la debe? ¿Quién la debe? ¿El Estado? La debe el Estado, porque el Banco Central... Pero eso no es parte A ver. de la deuda del Estado, o sí está reconocido como Claro, parte de la deuda. sí está como Sí. reconocido, porque 6.000 son y bonos, pico de millones de dólares. Está como una deuda interna. Ya. Ok. Ojalá que nadie se le ocurra cobrar a todos claro. al mismo tiempo. Sí, pero hermano. la pregunta tal vez pueda ser necia, pero es importante que usted la responda como experto. Los bancos privados no hacen lo mismo con la plata de justamente sus clientes, es decir, el banco toma el dinero, hace ripos, invierte, etcétera, para continuar justamente con esa cadena de negocio. Le agradezco la pregunta, una pregunta muy inteligente. Esa es la función de la banca privada.
¿ok? La banca privada nace para lo que se llama la multiplicación de la masa monetaria. ¿Por qué? Si la masa monetaria digamos que es 1000 y no existe multiplicador, las economías no crecen. Entonces la banca privada nace para que yo le gire un cheque a alguien y le pague, o le hago una transferencia, y a su vez él paga a otro y ese paga a otro. No sé si ustedes han escuchado el famoso cuento del gringo que llegó al hotel, pagó los $100 y dijo, déjeme ver, si me gusta me quedo, si no me voy, ¿verdad? Y entonces salió el dueño del hotel y le pagó al uno que le debía, ese le pagó al otro, ese le pagó al otro, y finalmente el último le debía al del hotel, vino y le devolvió los $100. Cuando bajó el gringo dijo, no me gusta el hotel, y le dijo, tome los $100, y habían desaparecido todas las deudas. ¿Okay? Eso es lo que se llama multiplicación del dinero. Correcto. Y siendo así, ¿de qué va a depender la vigencia o el que cobre? La banca comercial está hecha para eso. Okay. Cuando el Banco Central hace eso, es lo que se llama la emisión inorgánica de dinero. Mover el dinero. El Banco Central es un banco que está prohibido de hacer eso. Y más aún un banco central como el ecuatoriano, que no emite su propia moneda. Claro. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hicieron? Al final de cuentas, crear $7.000 millones contablemente. En papeles, ahí están en papeles. Si ustedes me dicen cuál fue el peor acto que hizo Correa, yo creo que este es un acto, desde el punto de vista de la técnica macroeconómica, casi criminal, haber emitido 7.000 millones de una moneda que no es de... Y ahora, ¿usted qué misión está cumpliendo en el Banco Central? A ver, la misión que tenemos ahora como Junta de Regulación Monetaria y Financiera, como se juntaron, antes había Directorio del Central, había Consejo Nacional de Valores y había Junta Bancaria. Con la nueva Constitución se juntó todo eso, y con el Código Orgánico Monetario y Financiero nace la Junta y hace las tres cosas. Okay, entonces, ¿qué es lo que intentamos hacer hoy? Debemos recordar que es función privativa del Ejecutivo la política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera. El presidente Correa, en función de eso, hizo lo que le dio la gana y nos llevó a donde nos llevó. ¿Okay? Se gastó más de 300.000 millones de ingresos petroleros, nos metió en 70.000 millones de deuda, y además de eso descapitalizó el Banco Central y se llevó 7.000 millones de dólares graciosamente del Banco Central. Esa es la situación monetaria, el Estado los debe. Que hoy el Estado lo debe. ¿Okay? Entonces, hoy si le decimos al Estado, oiga, págueme todos los 5.000 millones y volvamos a como estuvimos en el 2008, porque no es que el Banco Central estuvo mal, no. Si uno ve los balances del Banco Central en el 2008, 1 a 1, por cada dólar de depósito, $1 de reserva. ¿De qué va a depender la recuperación gradual del Banco Central del Ecuador para que este subsista en el tiempo? Porque si no se cumplen esas expectativas que usted señala, podría bien desaparecer. Y sobre todo recuperar la plata, porque es plata de los ciudadanos, ¿no? Exacto. Eso va a ser un plan, es un plan en el que evidentemente va a llegar a cubrirse en su totalidad en el momento en que tengamos un superávit fiscal. ¿Por qué? Como les decía, todo el dinero está en el Banco Central, ¿verdad? Bueno, entonces, no todo. Digamos, todo el dinero del sector público. Cuando ya hablamos del déficit del sector público, ¿verdad? Todo el dinero del sector público está en el Banco Central. Entonces, mantener la reserva es como mantener un tanque de agua con un cierto nivel. Pero si yo tengo una salida de 6 pulgadas y una entrada de 5 pulgadas, obviamente no puedo mantener el nivel. Para mantener el nivel de liquidez en la economía, ¿qué es lo que se hizo? Se puso una manguerita de 1 pulgada que se la abrió, que se llama deuda. ¿Okay? Entonces, mientras haya déficit, no puedo cerrar esta manguera que se llama deuda. Por eso es la necesidad de que bajemos gastos, de que subamos ingresos, para poder buscar primero el equilibrio. Luego de que ya busque el equilibrio y la economía comience a crecer, entonces el tubo de ingresos será de 6 pulgadas y el de salida será de 5 pulgadas. ¿Y para cuándo está calculado ese crecimiento? Porque de lo que hemos visto, de los números que los conocedores nos muestran, el propio Estado, este año puede que crezcamos 1%, el próximo también por ahí, más o menos.
¿Cuándo se producirá esa recuperación económica del Ecuador y cuándo podrá regresar ese dinero que hoy no está, que es, por ejemplo, por dar un ejemplo, de gobiernos provinciales, gobiernos cantonales, de ministerios, etcétera? Eso es, como le decía, es un plan que está diseñado hasta el 2026, que lo diseñamos hasta el 2026. Ahora, ya se han tomado medidas. Entre esas, en el 2008, se propuso de parte del gobierno, por eso les decía, esto no nace con el Fondo Monetario Internacional. En el 2008 ya se hizo a través de ley, una prohibición para que el Banco Central preste dinero al Estado. Si bien no nace, ya no puede. Ok, si bien no nace, pero entiendo que es como un tomar la lección. ¿Cómo van haciendo las tareas o estoy equivocada? ¿Están cumpliendo o no con la recuperación de la reserva internacional que debe almacenar o guardar y cuidar celosamente el Banco Central? Efectivamente, o sea, yo qué es lo que hice, fui donde un médico y le dije, mire, estoy diabético, estoy hipertenso, tengo los triglicéridos altos, y me dijo el médico, vea, usted tiene que estar en 160 libras o si no, esto se va. ¿Cuánto pesa? 220, perfecto. ¿Cómo vamos a bajar las 60? Ahora, camino hacia esa recuperación hay riesgos, supongo. ¿Cuáles son esos riesgos y cómo o de qué manera pueden enfrentarlos a efectos de no fracasar en ir hacia esa recuperación de nuestra reserva en el Banco Central? Mire, el mayor riesgo que tenemos para que el Ecuador no salga es que cada uno reclame solamente sus derechos al mismo tiempo y no quiera aportar nada, no quiera sacrificar nada en función de los demás. Esto es créame que es tan importante y se nos olvida, nos partimos. La plata del IES no está ahí. La plata está en los pasivos. Está, claro, en papeles. La plata del IES, la plata de todos los afiliados está invertida, la maneja el BIES, que es el Banco de la Seguridad Social. El BIES, como todo el mundo sabe, tiene alrededor de 8.000 millones de dólares en bonos del Estado, de los 16.000 millones de inversiones que tiene. En papeles. Ahora, es lógico que lo tenga en papeles. O sea, evidentemente un fondo de largo plazo, como es un fondo de jubilación, ¿cuál es la misión de un fondo de jubilación? Tener el fondo y con los intereses ir pagando las jubilaciones. Eso es lo que se debe hacer, ¿okay? ¿Dónde comienza el problema? Cuando ya los intereses no alcanzan para pagar las jubilaciones, sino que se comienzan a comer el capital. ¿Okay? Entonces, ese es uno de los problemas de la seguridad social. Cuando el presidente Correa dijo, voy a dejar de pagar el 40% de las jubilaciones, y yo garantizo que cuando le falte plata al IES, yo pago todo. Cuando hizo eso, hizo que los intereses no alcancen para pagar las prestaciones, y entonces se ha comenzado a reducir este capital. Ahora, esa plata, como le digo, debe estar invertida en papeles. ¿Cuál es la diferencia? Que debe estar invertida en papeles líquidos. Ahora, ¿hay liquidez en el Ecuador? Liquidez en cuanto a los papeles, liquidez quiere decir la facilidad de poderse vender esos papeles. No. ¿Por qué? Porque no hay un mercado de valores líquido y profundo. Claro. En eso estamos trabajando. Con la ayuda del BID hemos diseñado una reforma de la ley de mercado de valores que permita darle esa flexibilidad. Perdón, entonces, ¿en qué posición queda el IES después de su explicación? Bueno, el IES ya ese es un problema en el que yo no me quiero meter porque no tengo todas las cifras a la mano, pero lo que sí le puedo decir es que la seguridad, el seguro en general no es otra cosa que un equilibrio entre primas y prestaciones, ¿verdad? Entonces, cuando usted va y tiene un seguro de salud, cuando usted tiene 15 años le cobran muy poco. ¿Por qué? Porque las probabilidades de que usted se enferme son muy bajas. Pero cuando usted tiene 80, tiene que pagar una prima bien alta. Claro que porque las probabilidades de que usted se enferme son mucho más altas. Claro. Por lo tanto, hay ese equilibrio. La gente dice, ¿cómo si tengo tantos años pagando mi seguro de salud me suben? Es por esa razón. Claro. Porque antes tenía menos posibilidades de enfermarse, ahora no. Entonces, el problema es un desequilibrio entre prestaciones y primas. Con la misma prima, ¿verdad? Le dijeron, con la misma aportación del afiliado, le dijeron, ahora te atiendes en salud tú, tus hijos, tu esposa. ¿Okay? Al seguro campesino
con una aportación que no alcanza para cubrir, le dice, tú también tienes salud. Entonces, es cierto que puede uno ser solidario, pero ya la solidaridad llega en un momento en que no alcanza. Entonces, el problema es que las prestaciones son mucho más altas que las primas. Entonces se comienza a comer los fondos de seguridad. Y ahí hay que tomar ya medidas. Una pregunta final, chiquita y cortita y rapidita. Y no lo miro a mi jefe porque si no me dice adiós. Ya le estaba torciendo yo. Oiga, ¿podemos vivir sin Banco Central del Ecuador? Digo esto porque escuché algunas voces, ¿verdad?, que dicen, ¿y para qué? No tiene razón de ser, no tiene que existir. Solamente le doy un tema sencillito. Si usted quiere seguir manejando tarjetas de cajero automático, ya, y usted tiene en el banco 1 y quiere ir a retirar del banco 2, ya, si quiere poder seguir haciendo eso, tiene que existir Banco Central. Si usted quiere tener monedas en su bolsillo, ¿verdad? Y que no todas las monedas estén en Guayaquil, Quito y Cuenca, sino que estén regadas por todo el país, y que sepamos exactamente qué tipo de qué tipo de billetes se necesita, de 2, de 5, de 10, de 20. Si usted quiere simplemente mañana no poder que le den el vuelto y parar la economía, entonces quedémonos sin Banco Central. Claro. ¿Okay? Si ya no quiere tener cifras macroeconómicas, quedémonos sin Banco Central, por lo menos cifras macroeconómicas independientes. Claro. ¿Verdad? Bueno, es decir, si hace falta el Banco Central. Y un poco para, no pretendo resumir su intervención tan técnica, que además muy clara. En resumen o en síntesis, si hoy el municipio de Guayaquil, voy a inventarme, sí, quiere retirar 100 millones del Banco Central, pues podrá retirar 38, porque el resto no hay. El resto está en papeles. Bueno, en realidad... Más o menos. O sea, en realidad no funciona así. En realidad, si hoy le pide 100 millones, hay 3.500 millones de reserva, le van a pagar los 100 millones. Sí. ¿No? Pero el problema es que el Banco Central va a decir, me retiraron 100. Claro, por supuesto. ¿Okay? O sea, hoy, si ustedes ven, el Banco Central es la Madonna, ¿no? En el 2008 decían, no hay Banco Central, ¿para qué Banco Central? Hoy todo el mundo habla del Banco Central. Claro. ¿Por qué? Porque la reserva está en mala situación. Volvió a la moda. Gracias al ingeniero Marco López por su presencia aquí. En Un Café con JJ, de lunes a viernes por Teleradio 1350 y RTW24.